Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Muy buenas tardes, tenga toda la audiencia del programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Un cordial saludo a Alan Peralta y por supuesto al equipo de corresponsales, el equipo de producción, Vanessa Chacón, al máster Camilo García y por supuesto en las emisoras que a esta hora están conectados para toda Colombia y el mundo. Bueno, con un tema espectacular con Neguito Borjas y el tema llamado Todos están afuera. Una gaita muy pegajosa y por supuesto que da mucho que pensar en nuestra migración. Vamos con noticias como lo hacemos todos los días a esta hora y seguimos con los renglones de lo que está sucediendo en la capital, Caracas. Varios sectores están incomunicados ya que la tierra, como un pequeño temblor que no es nada sísmico, pero se ha ido cayendo, se ha ido desbaratando totalmente lo que son las carreteras que van hacia los lugares históricos de la capital venezolana. Esto es bastante lamentable ya que no hay absolutamente algún personero del gobierno que pueda comunicar o decir algo de esta calamidad, ya que igual están paralizados algunos vagones del metro por las fuertes lluvias y por supuesto ha negado algunas estaciones desde La Llada y Gato Negro sobre todo y por supuesto no han podido sacar el agua. Hay sectores en donde está el metro de Caracas que hasta el momento no han podido hacer nada, ya que entre el agua, el barro, lodo y la basura ha colapsado en este punto. Esto es muy lamentable, como lo hemos dicho en varias oportunidades, lo que está sucediendo en la capital y por supuesto en el sector que es comercial en la ciudad capital. Lo mismo está pasando también en donde estaba o está el local de Big Lowe's en Valencia, que están anegados y por supuesto sin servicio eléctrico. También la parte oriental donde está situado ese gran centro comercial que en el otro hora era un símbolo de toda Latinoamérica, hoy destruido, saqueado y por supuesto con malvivientes en la parte central de donde está situado ese gran centro comercial en la ciudad de Valencia. Bueno, ya a esta hora también tenemos a Juan Francisco Espinosa, que se despide de Migración Colombia y por supuesto haciendo un llamado institucional para proseguir con la regularización de los migrantes venezolanos. Bueno, queridos miembros de la comunidad internacional, apreciados donantes, miembros de ONGs, por supuesto el Sistema de Naciones Unidas. Hoy culmino mi periodo como director general de Migración Colombia y quería pasar un minuto a decirles gracias. Gracias por una historia espectacular de cooperación y de trabajo en equipo. Gracias por el acompañamiento permanente, por estar al sol, a la sombra, en la lluvia, en los ríos, en el mar, dándonos la mano en pro de la humanidad y de miles de hermanos migrantes que lo necesitaron durante este periodo y que lo van a seguir necesitando. Gracias por su generosidad de corazón, gracias por su amistad personal, los llevo en el corazón, pero sobre todo gracias por mostrarle al mundo que el trabajo en equipo permite apoyar personas y que hoy gracias a ustedes casi 2.5 millones de hermanos venezolanos cuentan con un mejor futuro y más de 100.000 hermanos migrantes que transitaron por el país fueron visibles también en un fenómeno que crece en la región, en un fenómeno que se mueve en el mundo y que nos necesitará siempre, hoy y de aquí en adelante. Mi gratitud por siempre y por supuesto mi amistad. Si hay un funcionario que hay que aplaudirlo, darle las loas y por supuesto personalizarlo de una manera bastante, sobre todo a nuestra migración venezolana en Colombia, ha sido Juan Francisco. Es un funcionario de alto calibre, sobre todo con una capacidad y calidad humana única. Gracias a este funcionario del gobierno anterior de Iván Duque Márquez, muchos venezolanos hoy día tienen ese estatuto temporal porque sí se preocupó. Y lo observé, lo vi en diferentes formas en el departamento de La Guajira, en el Cesar y por supuesto en el Caribe colombiano, al igual que su homólogo del departamento, el señor Romo, que se han portado a la altura, sobre todo con los migrantes venezolanos.
Hay una noticia que en este momento funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo venezolano están desplegados en todo el país para atender las consecuencias que ha dejado hasta el momento los torrenciales aguaceros. Así lo informó el viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, que señaló que participan hasta el momento más de 80.000 funcionarios que están desplegados en todo el territorio nacional, capacitados para atender las emergencias. Cualquier tipo de desastre tenemos dentro de este plan, así lo expresó Pérez, y destacó que el despliegue forma parte del Plan Nacional de Lluvias que atiende a todo el territorio. Ojalá, porque muchas de estas situaciones están quedando muy mal en toda Venezuela y por supuesto más en la zona que es del occidente, ya para las entradas entre el estado Táchira, el estado Lara y por supuesto la entrada al estado Falcón. Eso es un punto muy importante, muy interesante de lo que está pasando actualmente y esperemos que esto no sea un pote de humo como están acostumbrados y por supuesto saquen el punto político donde hicieron esto, hicieron aquello y en verdad no han realizado absolutamente nada. Pero hay un tema que hay que tocar con mucha premura y es sobre todo el tema de este organismo llamado Defensa Civil en toda Venezuela. Este es uno de los puntos donde la gran mayoría son voluntarios y esperemos que el gobierno, tanto los gobernadores y los alcaldes, ayúdenlos a equipar, ayúdenles a arreglar, por supuesto, arréglenle las ambulancias, los equipos especializados para rescate, dotarlos de nuevo de manguera y, por supuesto, de un sinfín de situaciones de los botiquines de primeros auxilios y, por supuesto, volver a plegar ahí médicos especializados en desastres naturales, al igual que técnicos médicos que son muy importantes, ya que la situación para ellos es muy difícil, mas no tienen uniforme. Están quedando, aparte de eso, lo más importante, las botas, guantes y, por supuesto, los cascos de seguridad, que muchos de ellos ya son viejos, ya están destruidos, roídos totalmente por los años que tienen esto. No tienen tampoco los impermeables especializados que ha usado en el otrora por muchos años. Esto es importante que tanto el gobierno nacional y sobre todo el Ministerio Exterior e Interior los capacite, los dote de nuevo con estos implementos que son muy necesarios. Por supuesto, abrir también su ventanilla y espacio y empezar a dar a unas clases especializadas, concursos a tanto joven que hoy está desempleado. Y esto deben absorberlo los gobiernos municipales y estatales de todo el país para así evitar y no estar buscando tanto personal que de paso muchos no están capacitados ni especializados en riesgos naturales, mucho menos en quemados. Pero la gravedad del asunto lo amerita, así que es el momento de actuar allá en Venezuela con esta nueva mística que hay de aprender algo nuevo y por supuesto darle algo nuevo al país. Bueno, hay un video muy importante, que lo vamos a ver. Sin zapatos y cartera para los maestros. Que hemos concertado con los industriales del textil y del calzado, del cuero, porque hemos preparado un plan especial. Aquí me están presentando el punto de cuenta para dotar como un regalo pues especial a los maestros y maestras, dotarlos de un bolso de cuero bien cacheroso, bien fino y además ofertarle en todas estas ferias directamente en la escuela y el liceo, ofertarles zapatos de la mayor calidad prácticamente regalado. Aquí está el portafolios del maestro y la maestra. Pasamos del bolso de la niña y el niño al portafolio del maestro y la maestra. Y además, distintas modalidades de zapatos. Y como las cosas, bueno, nosotros vamos a subsidiar buena parte para que estos zapatos bien bellos les van a costar 9 bolívares directamente. Y usted va a poder comprar sus zapatos bellos, de gala, de hombre, de mujer. Mire estos zapatos que bellos para las maestras, los maestros del país, pensándolo todo. Esto es para educación física, mira.
porque yo dije, bueno, hay que también ocuparse de las maestras, los maestros, paso a paso, poco a poco, de todo, ¿m? Ver, porque ellos tienen que caminar y moverse duro. Y a las maestras y a los maestros, todo, para ustedes, todo. Tú observas en este video, lo puede hacer la audiencia totalmente, y uno lo que le dan ganas es de llorar o reír o no saber qué es lo que piensa el presidente Nicolás Maduro Moros, qué son los maestros. Esto ha sido la réplica de todos estos meses y sobre todo la última semana y en lo que vamos en el transcurso de la presión que han tenido los docentes maestros, tanto de FETA Magisterio, del SUMA, por supuesto de los jubilados pensionados. Esto es algo que le pertenece a ellos por el contrato colectivo, por las normativas laborales. Está hablando de una bicoca de 9 bolívares en Venezuela cada calzado y según el bolso de cuero. Menos mal que no dijo semicuero porque, bueno, pero es decir, $1 y tanto costará el calzado para tanto caballero o para dama, pero no dio el precio, por supuesto, de los bolsos para los maestros. Bueno, es algo muy importante, pero por supuesto se los van a descontar de un sueldo pírrico que ha mantenido. Pero considero que esto, aparte de todo, es una burla, es como si le estuvieran dando unas lizonas, unas burusas, unas migajas a nuestros docentes, que se merecen eso y mucho más, que hoy día están pasando la crisis peor que nunca se había vivido en todo el país. Darle o enseñarle a la gente lo que significa el ser maestro, el ser docente, esas enseñanzas que todos recibimos con tanto esmero en los años pasados. Pero esta vez ya ellos, muchos, están fuera del país. Bueno, ya vamos ahora con un punto más crítico. Un venezolano migrante desaparecido. Te deja llevar por las emociones. Ay, hijo de puta. ¿Sabes que te da una bolita aquí? 9, 10, 11 personas. Están sacando el agua. Mucha gente. Es más fácil de lado que de frente, ¿bien? Se hundió, se hundió, se hundió, se hundió, se hundió, se hundió. Vamos, vamos, vamos. Es una tristeza ver cómo fallece, cómo muere un venezolano, o sea, de donde cualquier nacionalidad. El grave problema, los que no conocen ese tipo de embarcación, es una pequeña curiara. Las curiaras no tienen más de 50 centímetros de ancho y tienen aproximadamente entre 6 a 8 metros de largo. Por lo que estaba observando, lleva un pequeño motor, lo que nosotros llamamos en la zona sur del lago los tocotocos. Son pequeños motores que no tienen esa fuerza motriz para poder avanzar. Están contra la corriente. Ahora lo que no entiendo es cómo van 11, pero eso es parte del navegador, del piloto de esa curiara que debe tener experiencia, porque el tipo de curiara es muy diferente a las barcazas, a los peñeros y por supuesto a las lanchas. Deben llevar un lazo y no lo llevan. Eso es lo lamentable. Y la corriente se ve que está bastante fuerte en la forma como se ve en este reporte. Bueno, también hay un punto crítico sobre la producción en todo el occidente del café. Y cuando estamos hablando de la producción del occidente, tenemos que incluir sobre todo a un punto, el estado Trujillo, cafecultor por años y por tradición, una parte alta de la Sierra de Perijá, sobre todo en la zona del Tocuco, de Los Ángeles, de Machique de Perijá, Casmera y por supuesto Maregua. Esas son zonas cafetaleras por excelencia, pero sobre todo el estado Trujillo. Si ellos van a aumentar el quintal, el gobierno se lo quita. Aparte de eso, la gran empresa que en otrora fue Café en Flor de Patria, que tenía partes de ellos en la zona, en Chejendé, ya no hay la manera cómo llegar por la grave situación de los caminos rurales, que en el otrora esos ingenios cafetaleros fueron parte de la historia colonial, precolonial, por supuesto,
y de principios del siglo XX. Hoy, estos cafetaleros, por tradición, por décadas, están desesperados. No tienen apoyo económico, un apoyo del gobierno y mucho menos por las asociaciones cafetaleras del país, ya que aparte de eso, hay un punto donde ellos lo indican, pero siempre tienen el temor, el miedo de que pase algo. No tienen la manera cómo sacar los quintales porque se les está mojando por las crecidas también de los ríos y el clima que ha sido muy fuerte en las últimas 2 semanas. Ojalá, Alan, audiencia, que los que estén viendo y oyendo este programa puedan reprogramar la salida de esta gente que nos llevan ese café, ese aromático o el tinto, como dicen aquí en Colombia, todos los días a las mesas de Venezuela y a otras partes, cuando en ese tiempo el café venezolano era café de importación, algo que es lamentable, pero esperemos que esto cambie. También el mismo crítico llamado le están haciendo la Asociación de Porcinos de toda Venezuela, ya que el precio del puerco, el cerdo, el cochino, el marrano, como lo llamemos, ha aumentado sobre todo en el valor de los alimentos, de los concentrados. Muchos de los cerdos, como la gente cree que solamente se alimenta de esto, no, tienen que mantener para poder tener ese tamaño y por supuesto la calidad de la carne, que es carne blanca, está sobrepasando el precio del alimento concentrado. En vez de costar un saco, como costaba en el pasado, $12, hoy está en 24, es decir, subió el doble. Y estos son para poderlos hacer crecimiento, las vitaminas, los antibióticos y por supuesto las vacunas que las requieren para poder ser comestibles y venta a los mercados periféricos, supermercados y tiendas de todo el país. Ellos tienen esa preocupación y por supuesto también nos han comentado debajo de mesa y me dijeron, coméntalo, dilo sin temor. Tanto la Guardia Nacional y muchas veces la Policía Bolivariana nos indican los caminos cuando vamos a sacar los pequeños lechones o algo crío y nos piden uno, según y que para el coronel o según para el comandante de la estación policía. Esto no es la primera vez, esto tiene todos los años del mundo. Lo mismo está pasando con el ganado caprino, sobre todo del estado Falcón, hacia el occidente. Es decir, que al pasar o llegar, si no llevas la guía, por supuesto tienes que darle o un carnero, un ovejo o un chivo. Esto solamente se ve en Venezuela. Bueno, y tenemos también una forma de decirlo, lo que está indicando el secretario general del sindicato de la Cancillería, José Patines, acompañado, por supuesto, de la docente Elsa Castillo. O no esta representación de la OIT que nos recibió hoy, reconocieron o no reconocieron a todos los que estamos aquí abajo y a los que nos sentamos allá arriba, que fueron engañados, se equivocaron o pecaron. Ellos pensaban que los que están sentados con ellos allá arriba representaban a todos los trabajadores. Lamentablemente nosotros les dijimos, no es así. Allá abajo está un movimiento laboral que representa a los trabajadores, que no es confederado. Y precisamente por eso es que estamos en la calle, porque no nos quieren escuchar y nos quieren excluir del diálogo social al que ellos están llamando a dos centrales únicamente, o están dejando entrar. La OIT reconoció que se equivocó al no dejar a entrar a todos los que tenían que entrar en esa mesa. Reconocieron públicamente en nuestra cara que se equivocaron o pecaron en eso. Y por eso estamos nosotros los trabajadores hoy en la calle para hacerle entender a todo el mundo que son las bases, las que vamos a reclamar y conquistar todos los derechos laborales que nos robó el Estado. Si hay un punto en Venezuela donde hay que respetar y darle los aplausos es al compañero y amigo José Patina y por supuesto a la profesora Elsa Castillo. Ellos han sido un baluarte en los últimos 6 meses dando la cara por el país, sobre todo en lo que a ellos les ha pasado. Muchos no conocen la historia de José Patines, viene de la Cancillería de la República y en ese tiempo fue cuando lo mandó a sacar, así de sencillo como lo están escuchando, a este personaje cuando era diputada Cilia Flores. Imagínense ustedes eso en el extinto Congreso de la República. Estos son los temas muchas veces que la gente no le gusta que se lo comente.
Bueno, ya a esta hora, 4:25 de esta hermosa tarde, vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Bueno, ya de regreso a este segmento y con un tema que nos indicó nuestro productor Camilo, la señal con el solista Juanes. Buen punto. Pero quería hablar de un tema a esta hora que me dio mucha tristeza saberlo. La conozco la zona no de ahorita desde hace muchísimos años. Y a última hora, el río Catatumbo en el estado Zulia fracturó el muro de contención en el sector Guasimales. Guasimales es una zona platanera y ganadera por excelencia en el sur del lago de Maracaibo, sobre todo en la población en Encontrado. El río rompió ese dique y lo más triste del caso es que no tienen la manera por las maquinarias, ya que muchas de esas zonas las han ido vendiendo, por supuesto, por la zona limítrofe con Colombia. Bueno, en otro orden de idea, seguimos ahora, buscan a 2 migrantes haitianos y el venezolano desaparecido tras el naufragio en Honduras. Venezolanos migrantes en Perú piden amnistía para multados que no renovaron a tiempo sus permisos de residencia. El huracán Ian podría ser el más letal de toda la historia de Florida, según Joe Biden. Bueno, hombre que reclutó a migrantes para vuelo a Martha Vineyard dice sentirse traicionado. Sigue sin restablecerse hasta ahora el paso de vehículos en la autopista Francisco Fajardo. Bueno, esto se esperaba. Transferencia Venezuela reporta hasta el momento 246 obras inconclusas en todo el país. Esto no es de la primera vez, esto ya tiene años sobre lo que está sucediendo en ese gran punto del país. Bueno, son lo que está sucediendo actualmente. Bueno, 4:37. Informe de la Organización de las Naciones Unidas deja constancia de crímenes de lesa humanidad y reseña como un caso principal el de Javier Tarazona, director de Fundarredes, quien ha sido víctima de detención arbitraria, privación ilegítima de la libertad y de tortura psicológica o tortura blanca. El día de hoy, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de Naciones Unidas ha presentado un nuevo informe en el cual ha dejado constancia de que en nuestro país se han cometido crímenes de lesa humanidad. Han reseñado el caso de Javier Tarazona, director general de Fundarredes, quien ha sido víctima de detención arbitraria, privación ilegítima de su libertad y de torturas psicológicas o tortura blanca. Aunado a ello, han registrado que en el arco minero del Orinoco se han cometido graves violaciones de derechos humanos por parte de grupos armados irregulares, situaciones que nuestra organización ha monitoreado, documentado y denunciado desde hace diversos años y que hoy le cuestan a Javier Tarazona su libertad. Informes como estos ratifican la necesidad de que la Misión de Determinación de Hechos continúe investigando las graves violaciones de derechos humanos en territorio venezolano. Y así, una vez más, exigimos la libertad plena e inmediata de nuestro director general, Javier Tarazona, quien ha quedado claro es una víctima de violación de derechos humanos por parte del Estado venezolano. Como lo hemos venido reiterando, el tema de Javier Tarazona, el tema de los derechos humanos, Foro Penal, diferentes organizaciones que están en todo el país los están callando, les están diciendo ya no sigan hablando. Esta situación sigue escapando de las manos de la sociedad civil. Por supuesto, hasta el momento, y esto tengo que decirlo a título muy personal, no veo que los partidos políticos del otrora, los partidos que están peleándose por la cajita de Pandora, hagan un comentario sobre el punto de los derechos humanos tanto en Venezuela y por supuesto en diferentes regiones del país. Esto da que pensar, o será que no les conviene que se les diga la verdadera realidad de lo que está pasando. Bueno, como hemos tenido ya 2 días con la situación real de las fuertes
y turbulentas, torrenciales aguaceros que hay en todo el país, también hay que buscar la manera de cómo contrarrestar estos puntos. Muchas personas en todo el país, la gran mayoría, bota, por supuesto, la basura, escombros, sobre todo el escombro daña mucho el tema de la fluidez de las aguas servidas o de las cañadas naturales que tienen diferentes ciudades del país. Y por eso es que se le da una arenga, sobre todo, a las personas que no boten escombros de paredes, bloques y pilones de cemento, ya que eso obstaculiza totalmente el fluido del agua hacia donde tiene que desbocar. Ahora, este punto también tiene que haber dentro de las alcaldías, por supuesto, un equipo de limpieza a diario, pero no esperar el tema de las lluvias, porque esto pasa todos los años, y por supuesto son gastos superiores. ¿Será que esa es una parte de las vaquitas de leche que tiene el gobierno para decir esto, esto y esto? Pero no, tampoco le voy a echar toda la culpa al gobierno actual. Esto viene desde hace muchos, pero muchos años, y estos se han prestado, por supuesto, los distintos o antiguos alcaldes y algunas cámaras que prefieren que les den esa cuota para ellos tener esa limpieza y que, por cierto, no limpian nada. Pienso que debe haber ya un punto de encuentro entre la sociedad civil, dentro de las comunidades, las asociaciones de vecinos, consejos comunales, que aunque no sirvan para nada, pero deben promulgar algún punto, un equilibrio dentro de la realidad y que debe palparse de lo que está pasando. Mira, parques, plazas de toda Venezuela ya están destruidas. ¿Por qué? Ya la gente no tiene un contacto verdadero con la realidad. Poco les importan los puntos importantes, sitios históricos, plazas que son de naturaleza espectacular. La gran mayoría lo que hace es ensuciar y, por supuesto, talar los árboles de costa a costa. Esto no debe continuar. Hoy día yo recuerdo que para poder cortar un árbol en cualquier parte de Venezuela, iba al Ministerio del Ambiente y te hacía un estudio sobre el árbol. Si pasaba de 40, 50, 60 años, eso no lo cortaban jamás. Buscaban la manera de talar los ramos para que no hiciera daño. Hoy los están cortando, sea para lo que sea, para leña, para lo que venga, pero esto no puede continuar. Hay sectores ya de Venezuela que están totalmente destruidos, desabastecidos totalmente de una sombra, y esto no puede seguir. El ambiente tiene que volver a llegar en un momento en el país. Fíjate lo que ha pasado en el occidente del país, cuando el caso de Maracaibo, que mucha gente no lo creía en toda Venezuela, que no había el gas doméstico, no había absolutamente bombona, esto fue cierto. Y gran mayoría, porque a nosotros en mi casa nos pasó, muchas de las maderas tuvimos que cortar algunos árboles, eran cantidades para poder hacer leña, ya que no había el sistema de bombona, haciendo Maracaibo la capital petrolera de toda Venezuela. Esto es una realidad. Bueno, ya huele a Navidad, Parranda 87, con Betulio Medina y por supuesto Maracaibo 15. Una excelente agrupación de un maravino, pero en la ciudad, radicado desde hace más de 40 años en la capital de Venezuela, Caracas. Bueno, seguimos con las noticias de lo que está sucediendo y por supuesto, pero vamos a también a buscar a hacer un pequeño análisis de Venezuela cuando se habla sobre el sector turismo. El turismo que es desde el occidente hasta el sur de Venezuela, hoy es muy costoso, sobre todo para el venezolano, ya que la moneda oficial no les alcanzaría ni siquiera para llegar a una hora de destino. Pero también está la falta de seguridad, los costos que son muy fuertes, las instalaciones hoteleras están muy desenmarcadas en la realidad. Hay cuotas que les asignan a diferentes líneas, pero hoy el extranjero que está llegando precisamente no es el gringo, no es el italiano que llegaba hasta hace poco, es más que todo el uso que hay bastante en la isla de Margarita y sobre todo iraníes. Es decir, que ya en vez de tener iglesias cristianas, pentecostales o católicas, pronto tendremos varias mezquitas como ha venido pasando desde Ciudad Bolívar, que hay en Puerto Ordaz, en San Félix y otras regiones del país. En Maracaibo hay una mezquita, pero hasta el momento no lo han abierto. Allá el regionalismo es bastante fuerte y esperemos a ver qué pasa.
Pero hablando de la hotelería, está muy mal marcada económicamente. La Cámara Hotelera de Venezuela o las filiales de cada estado están en una etapa de crisis, una crisis muy fuerte, sobre todo por el tema de las divisas. No hay enteramente una confianza entre el sector turista internacional, ya que cuando llegan tienen que o pagar con tarjeta de crédito o pagar con otro medio. Y por supuesto, a veces no le permiten ciertas entradas de la visa y empiezan las indagatorias que ya ha venido pasando. Los martillan de una vez desde el aeropuerto o de donde llegue para eso. Esto lo sabe el gobierno y aún todavía no hace nada. Ya la poca hotelería que hay en Maiquetía, Macuto, están totalmente derruidas. Quedan muy pocos hoteles en la costa de Maiquetía y Caraballeda por la alta situación económica. Pero al igual que en el occidente, al igual que en el estado Táchira, que con la reapertura, que hasta el momento no se ha dado como debe ser, algunos moteles, hoteles de paso, estarán reabriendo de nuevo sus puertas y por supuesto debe el gobierno permitirles aceptar el pago por divisa, sea por pesos colombianos, por euro y por supuesto por la moneda dólar. Esto tiene que hacerlo, por supuesto, el gobierno nacional y permitir que el CENIAC siga trabajando, pero denle vuelta a ese vuelco que tienen destruido. El CENIAC ya no saben, no se acuerdan cómo es el sistema de transferencias económicas aduanales y fíjense cómo se llama el CENIAC. Lo que tienen que ver y que están incumpliendo la realidad tanto aduanera e internacional. Bueno, a esta hora, para Juan Guaidó, la unidad interna es muy importante en Venezuela y hay que fortalecerla y para eso se ha convocado a primaria recorriendo toda Venezuela. Unidos en Venezuela para lograr una alternativa a la crisis, a la emergencia humanitaria compleja, a las dificultades, a la falta de servicios. En nuestro caso, promover a quien ha demostrado en el pasado eficiencia, que ha demostrado resistencia, que ha demostrado alzar la voz una y otra vez, es la unidad. Hoy nuestro gran objetivo en Carabobo y en toda Venezuela es promover entonces la consolidación nuevamente de la unidad. Y ya la plataforma unitaria es una primera respuesta a esto, que es la convocatoria de una primaria. Entonces cuando nos escuchan hablar de primaria, estamos hablando de unidad. Estamos hablando que lo estamos convocando a ustedes a consolidar esa poderosa unidad que en el pasado ha demostrado no solamente eficiencia y eficacia, pero también resistencia, como nos pasó en el 2015, que trataron de quitar curules incluso en el Parlamento y resistimos. Hoy, en pleno 2022, cuando vemos a venezolanos cruzando la selva del Darién, vemos la crisis migratoria más grande del planeta, 6.81 millones, donde están mi familia, tu familia, nuestra gente. O sea, nuestra labor sigue siendo entonces recuperar al país y poner la mirada en una solución, poner la mirada en que regrese nuestra familia, poner la mirada en que regresen los servicios públicos, poner la mirada en la democracia entonces, que es esa elección presidencial que nos deben desde el 2018. Y esa unidad entonces es para promover, no simplemente saber quién tiene más votos, no es suficiente por la situación que tiene Venezuela. Debemos ponerlo en la calle, organizarnos, movilizarnos, ejercer mayoría y definitivamente conquistar el anhelo de todos, de que esto cambie. De, insisto, poder ver nuevamente a Venezuela renacer, que nunca más tengamos miedo de decir las cosas que pensamos o que simplemente sentimos. Ese es nuestro propósito en Carabobo. Nos hemos reunido con la plataforma unitaria, con los equipos y los partidos políticos, con gremios, sindicatos y también trabajadores dándoles el respaldo, por supuesto, a sus luchas reivindicativas y ahora, en este momento, poner la mirada entonces en una, insisto, solución a este conflicto. ¿Están preparados? Bueno, en este punto, Juan Guaidó ha hablado de una unidad que ha estado muy, pero muy salpicada por algunas situaciones, pero que esperemos que en un momento dado sí sería bueno, sería por lo menos elocuente de que la unidad venezolana pudiese tener una apertura muy diferente, pero ¿por qué no incluyen? Nunca los he escuchado hablar tanto al G3 o al G4 o a los partidos tradicionales de incluir, no sé ese temor aún. Soy demócrata, 100%, soy oposición, pero también le doy palo a la oposición por tantas cosas que está sucediendo, pero deben incluir aquí a la nueva generación de relevo y por supuesto a la sociedad civil, que es parte de lo que importa en este momento, que se integren gremios, colegios, por supuesto, la gente de a pie. Hay muchas personas que aún están en Venezuela
viviendo de otra manera y teniendo una esperanza de que el país cambie. Bueno, veamos lo que está sucediendo a esta hora con la gente en el piso en Caracas. Yo fui para allá. No recuerdo, pero que quedaron bien personas, dejaron 3 huevones allá. Yo mandé a Chacón a buscar un poquito de agua. Trancando la Libertador. Trancando la Libertador. De una manera humanitaria el trato que se merecen nuestros voceros, personas de más de 70 años. Hoy tomamos la decisión a esta hora de tomar la avenida Libertador para que entiendan de que nosotros de las 14 regiones del país que venimos a protestar necesitamos hoy una respuesta. No es cuando ellos quieran, es que la necesitamos hoy. Así que esto está tomado. Si eso era lo que querían, bueno, aquí estamos nosotros. Observando a todo este conglomerado de gremialistas, sindicalistas, pensionados, jubilados, por supuesto, en la capital, y no son ellos solamente de la ciudad, vienen de diferentes partes de toda Venezuela para esta gran concentración, sobre todo con el tema de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo hacen falta personas ahí como Carlos Ortega, presidente de la CTV? Siempre lo versé en mi momento dado, pero después tuve que decir, me quito el sombrero ante un verdadero sindicalista, un sindicalista con tenacidad y sobre todo con estudios laborales, un hombre versado en los contratos colectivos, normativas laborales y sobre todo tenía el criterio más importante, algo que le hace mucha falta a muchas personas, su punto de vista, y era crítico contra el patrono. Siempre apoyó al trabajador, al obrero, sea no o calificado o simplemente un obrero tecnificado, pero lo hacía y lo hizo por mucho tiempo. Lastimosamente, él también, en la última vez que tuvimos una conversación, se lo dije, te tendieron una trampa, te pusieron como chivo expiatorio, pero lo permitiste. Él no había querido entender que también allá hay personas que tienen las garras peores que un tigre. Y esto fue lo que le pasó, por supuesto, a ese dirigente sindical, político y social, Carlos Ortega, al igual que muchos que han tenido que salir del país por presión, amenazas del gobierno nacional, o sea, tanto por el gobierno o por algunos de los personeros que quedan en el país, que hoy día, por cierto, unos cuantos de esos también están atrapados en su liturgia y se han tenido que ir del país porque ya no les quedó otro recurso y les dieron pao, o te vas, o simplemente te vamos a poner los ganchos y te vamos a encerrar por un buen tiempo. Eso es lo que ha venido sucediendo y pasando, por supuesto, en Venezuela. Bueno, ya al culmino de este bloque, con un tema muy, pero muy pegajoso y sobre todo muy bueno, Aeropuerto con Camilo. Y es un tema que refleja, por cierto, tantas cosas que uno está viendo. Bueno, quería continuar con un tema. Ya a esta hora tuve comunicación con unos amigos del estado Zulia en el municipio Colón, ya para la zona baja de Catatumbo, como dijimos anteriormente, rompió el dique de contención entre Guasimales. Eso es una zona que ya iba por 3 metros, ya va por 9 metros la ruptura de ese dique de arena, que por cierto es permeable. Lo lastimoso de eso es que no tienen las maquinarias adecuadas y en este momento mucho más. El río Catatumbo tiene una fuerza muy, pero muy fuerte y sobre todo cuando rompe los diques, ya que al romper la zona de Guasimales es donde colinda con Caño Zancudo, La Perla, y va hacia río abajo, hacia la desembocadura de la boca del río Catatumbo, que es donde está el pueblo palafítico de Congo Mirador.
ahí traerá más consecuencia a ese pueblo que, por cierto, está pronto de desaparecer por la desidia del gobierno y de sus mandatarios locales en el municipio Catatumbo del estado Zulia, en Venezuela. Ahí de esa zona puede ver tranquilamente el paradisíaco Rayos del Catatumbo. Se sientan muchos visitantes a observar, científicos, antropólogos y por supuesto la gente de toda Venezuela ha ido a esa zona tan hermosa que hoy día está muy descuidada. Pero el caso más grave de todo esto, Alan, audiencia, es que esa zona, aparte de que es ganadera por excelencia, también han tenido que hacer algo más fuerte, es resembrar de nuevo la zona, ya no tanto de pasto, porque ahí han tenido que vender a precio de gallina flaca las fincas por amenazas de los irregulares en la zona, ya que colinda el río Catatumbo con la frontera binacional entre Colombia y Venezuela, y por supuesto los temores han sido muy fuertes en ese sector. Eso está a escasos 35 minutos en carretera por la zona alta del Catatumbo hacia el pueblo de Encontrado, en el otro hora donde estaba, por cierto, el ferrocarril del Táchira. Ahí estaban las empresas extintas de leche y la PECA, Camprolac, Indulac y por supuesto ahí donde hacían aquella famosa leche popular que por muchos años estuvo en el país, a toda Venezuela y salía de ese pueblo llamado Encontrados del estado Zulia en Venezuela. Qué lástima de lo que esté pasando y estén ahora, en este momento, ahogados de nuevo. Esto es año tras año, pero ahora mucho más porque no tienen la fuerza del antiguo Ministerio de Agricultura y Cría, el MAX, y por supuesto ya los terratenientes, como los llama el gobierno de Nicolás Maduro o de Hugo Chávez, se tuvieron que marchar del país y dejar sus fincas a precio de gallina flaca. Bueno, nos vamos ahorita con las noticias de Notiaudio del Pitazo. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Mariani Hernández. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Notiaudio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. Fedeagro informó que Venezuela es el país donde más se dañan los productos agrícolas. Escuchemos al presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Celso Fantinel. Pero si vemos, por ejemplo, desde La Grita, desde Táchira, Caracas, hay casi 50 alcabalas, imagínense si uno tenga que bajar 5 o 10 kilos en cada alcabala. Por eso la pérdida es no solo para el productor primario, sino también luego para el consumidor final, que se le encarece el alimento. De ahí es que sufre la hortaliza, de ahí es que tenemos una merma, algo así como el 30%. Agentes aduanales denuncian dificultades para exportar a Colombia tras apertura de la frontera. Catherine Medina con el reporte. La Asociación Venezolana de Profesionales de Aduana y Comercio Exterior denuncia la imposibilidad material que tienen para exportar a Colombia, luego de la apertura fronteriza del lunes 26 de septiembre. Joana Frías, directora general de esta institución, indica que los importadores venezolanos se ven imposibilitados para cargar debido a que el sistema aduanero automatizado no les permite visualizar los elementos parciales suscritos. Tribunal fijó audiencia en caso de neurocirujanos acusados por negligencia en clínica de Caracas. Mayrendona nos amplía esta información. Para el 17 de octubre de 2022 se fijó la audiencia preliminar de la causa contra 2 médicos neurocirujanos y la directiva de la Clínica Santa Sofía en Caracas, acusados de omisión de socorro, homicidio a título de dolo eventual y estafa. La chef Diana Mancini de Lía murió a sus 33 años en la unidad de cuidados intensivos de este centro de salud, donde no recibió atención a tiempo por inconvenientes con un pago y la ausencia de sus médicos, según denunció su familia, quien espera que los culpables asuman su responsabilidad.
En Carabobo, autoridades reportan anegaciones en Valencia y Naguanagua por lluvias. La tarde de este miércoles se registró un fuerte aguacero en el estado Carabobo que dejó a su paso anegaciones en diversas zonas de los municipios Valencia y Naguanagua. En un recorrido por la zona, El Pitazo también registró anegaciones en la avenida Salvador Feo La Cruz de Naguanagua, donde se paralizó el paso vehicular hasta que la vía quedó nuevamente despejada. En sectores de Falcón, el servicio eléctrico no dura ni 4 horas diarias. Escuchemos el reporte de Irene Revilla. La península de Paraguaná, al occidente de Venezuela, está sometida a constantes apagones y fluctuaciones, una situación que no es nueva, pero que cada día empeora. Luego del apagón del 10 de septiembre, cuando el gobernador Víctor Clar dijo que se registró un ataque al sistema eléctrico nacional que se orquestó desde la planta termoeléctrica Josefa Camejo, ubicada en la península de Paraguaná, los cortes eléctricos se han acentuado y hay sectores que no tienen más de 4 horas diarias con energía eléctrica. Amigos, y así finalizamos, y en El Pitazo queremos que seas nuestro super aliado. Mantén vivo el periodismo independiente en Venezuela con una pequeña contribución al mes. Narró para ustedes Marianny Hernández. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, esta es la realidad del Notiaudio del Pitazo, que es nuestro aliado en el programa Siempre Venezuela Radio. Pero también ya los jubilados petroleros de PDVSA están ya finiquitando parte de su marcha y su estrategia para seguir ellos adelante. Estamos en esta lucha, aquí viene llegando la gente de todo el país, porque estamos reclamando lo justo, no nos quieren atender, no nos quieren dar licencia médica, el fondo de pensión de los padres como a ellos les da la gana, y nosotros la lucha va a ser jugante, eterna, hasta que logremos conseguir los objetivos que están trazados, compañeros. Sigamos en la lucha, sigamos en la lucha. Bueno, compañeros, aquí estamos transmitiendo directamente de la campiña, donde tenemos todas las instalaciones en búsqueda de que PDVSA devuelva el fondo de pensiones. Tenemos que seguir luchando por el HCM, los servicios de salud, porque son la prioridad. No la dejen pasar. Compañeros, esta es la lucha, este es un objetivo común. Esta es la gente nuestra, la gente jubilada de las extintas Maravén, Lagovén, Llanovén, Pequivén y por supuesto de la petrolera estatal PDVSA. Muchos de ellos a esta hora están todavía en la capital, desde el estado Zulia, desde el estado Lara, de Falcón, de Anzoátegui, de Puerto La Cruz y de otros estados petroleros, pidiendo sus reivindicaciones económicas, sus bonos y por supuesto la grave situación que están padeciendo. Alan, le quitaron hasta los bonos medicinales, algo insólito, increíble por primera vez en un país. Esto les causa a ellos cada día más problemas tanto en la parte económica y de salud, porque ya muchos de ellos con esta protesta están teniendo que utilizar bastones, andadera y por supuesto silla de ruedas. Y esto es en todo el país, pero estos ancianos, esta gente de la tercera edad está luchando verdaderamente por el país. Bueno, nos estamos despidiendo, ya será hasta mañana si Dios lo permite. Carlos Ucártegui, despidiéndonos por el día de hoy. Les decimos hasta mañana y mil bendiciones. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben.
porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.